Se parece a tu hijo fallecido, dijo ella, con la voz temblorosa, señalando al niño que pedía limosna en la esquina de la plaza. Héctor, un hombre que había enterrado sus recuerdos junto con su hijo años atrás, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Era solo una coincidencia? ¿O el destino le estaba tendiendo la mano de nuevo, esta vez en forma de un niño, con la misma mirada perdida? Lo que comenzó como una simple observación, pronto se convirtió en un viaje que removería secretos del pasado, verdades olvidadas y la posibilidad de una redención inesperada. Quédate hasta el final, porque lo que descubrieron después fue mucho más impactante de lo que cualquiera hubiera imaginado. Pedro se despertó temprano, como de costumbre, en su rincón bajo el puente cerca del mercado central de Segovia. El aire otoñal le helaba la nariz, pero ya no le molestaba. Se había acostumbrado a ese frío desde hacía años, desde que su abuela ya no estaba. A su lado, un carrito de supermercado viejo servía como ropero, despensa y, en ocasiones, como escudo contra la indiferencia del mundo. El niño, de apenas 12 años, tenía la vista nublada, no por el sueño, sino porque apenas podía ver desde que perdió parte de su visión a los 7. Ese día, sin embargo, algo cambió. Mientras tanteaba su camino hacia el kiosco de fruta, donde a veces le regalaban una manzana con manchas, escuchó un motor de coche detenerse bruscamente. Luego, pasos seguros sobre el empedrado. Pedro se detuvo. El sonido era distinto. No eran turistas ni vecinos. Era alguien con zapatos caros. «Oye tú», el de la esquina dijo una voz grave, segura, acostumbrada a mandar. «¿Cómo te llamas?». Pedro no respondió al principio. Se giró, confundido, buscando con sus pupilas veladas el origen de la voz. Un segundo después, un hombre de traje oscuro, con corbata de seda y gafas de sol, se agachó un poco para estar a su altura. «Te lo preguntaré una vez más, muchacho. ¿Tienes nombre?» «Pedro». «Señor», Pedro repitió el hombre, probando el nombre como si fuera ajeno. «¿Sabes lo que es una prueba?». Pedro asintió, dudoso. «Entonces escúchame bien», continuó el hombre. «Dejé mi billetera a propósito ahí, en ese banco. Nadie más la vio, solo tú. Si me la devuelves mañana a esta misma hora, puede que tu vida cambie. Si no, bueno, seguirá igual». Pedro frunció el ceño. ¿Una trampa? ¿Un juego cruel? Pero la billetera estaba ahí, como una fruta prohibida a solo unos pasos. El hombre se alejó sin más palabras. Subió al coche y desapareció entre las calles antiguas. Pedro se acercó lentamente al banco. La billetera estaba hecha de cuero fino, casi nueva, y pesaba más de lo esperado. No la abrió. En su interior sintió algo más que dinero. Una oportunidad. Esa noche no durmió. El dilema le carcomía. Devolverla, y tal vez cambiar su suerte, o venderla, y comer caliente por una semana. La conciencia de su abuela, esa voz suave que a veces aún escuchaba, le susurraba en la oscuridad. Ay. Al día siguiente, justo cuando el reloj de la catedral marcó las 11, Pedro volvió al mismo banco. Y ahí estaba el hombre, impecable, como si saliera de una revista. ¿Y bien? Pedro, con las manos temblorosas, extendió la billetera. El hombre no la tomó de inmediato. Solo lo observó con una mezcla de sorpresa y respeto. ¿No la abriste? No, señor. El silencio se alargó. Luego, el hombre soltó una carcajada breve pero sincera. Eres más valiente de lo que pareces. Pedro sonrió levemente, sin entender del todo. El hombre asintió con la cabeza, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Pero antes de marcharse, le preguntó, ¿siempre has vivido aquí? Desde que mi abuela murió. No tengo a nadie más. El hombre tragó saliva. Por primera vez, la sombra de una emoción cruzó su rostro. Nos volveremos a ver, Pedro. Y así, sin más, volvió a subir a su coche. Pedro se quedó allí, con el corazón latiendo fuerte, sintiendo que aquel encuentro no había sido casual. No sabía que aquel hombre Héctor Molina, magnate de la construcción, llevaba más de 10 años buscando a alguien. Lo que Pedro tampoco sabía
es que ese alguien era él. ¿Tiene ese niño algo que ver con su pasado?, se pregunta Héctor, sin saber que la respuesta cambiará su vida. Las calles de Salamanca amanecieron cubiertas de una fina capa de niebla, y el aire olía a pan recién hecho de las panaderías que comenzaban a abrir sus puertas. Héctor caminaba con las manos en los bolsillos, su abrigo gris ondeando ligeramente al ritmo de sus pasos. No solía salir tan temprano, pero aquella noche había dormido mal. La imagen del niño lo rondaba como una sombra persistente. En su despacho, intentó concentrarse en el informe de arquitectura que tenía entre manos, pero su mente volvía una y otra vez a ese encuentro en la terraza. El niño lo había mirado con una mezcla de nerviosismo y determinación, como si supiera algo que Héctor no podía ver. Y ese nombre, Julián, decidió salir a despejarse. Caminó sin rumbo hasta llegar al parque que solía frecuentar de joven. Se sentó en una banca frente al estanque y observó a los niños jugar. En ese momento, sintió una presencia a su lado. Giró la cabeza y ahí estaba el mismo niño del café, con su mochila colgada de un hombro y una libreta entre las manos. «Hola», dijo el niño con una voz tímida. Héctor lo miró con sorpresa, pero no con hostilidad. Algo en su interior le pedía que escuchara. «¿Puedo sentarme?», preguntó el niño. Claro. Hubo un silencio corto, incómodo, hasta que el niño abrió su libreta y sacó una foto. Era una imagen desgastada, de una mujer joven con el cabello castaño recogido y una sonrisa familiar. Héctor sintió un vuelco en el estómago. «Es mi madre». Se llamaba Clara. ¿Se llamaba?, repitió Héctor, ya sin aliento. «Murió hace 2 años. Siempre me hablaba de usted». Las palabras cayeron como piedras en un lago quieto. Héctor tomó la foto con manos temblorosas. El rostro de Clara era inconfundible. Había sido su amor de juventud, la única mujer que lo había hecho dudar de su camino profesional. Pero ella había desaparecido sin dejar rastro después de una discusión feroz sobre su negativa a tener hijos. «Ella me decía que algún día debía encontrarte», continuó el niño, con la voz rota. «Que tú no sabías que yo existía, pero que merecía saberlo». Héctor se levantó de golpe, sin saber si estaba soñando. Dio unos pasos, luego se volvió hacia el niño. «¿Cómo te llamas?». «Me llamo Julián. Julián Ortega. Mi madre me puso tu apellido como segundo nombre, aunque nunca apareciera en los papeles». El silencio que siguió fue profundo. Héctor miró al cielo gris y sintió que el mundo había girado sin él durante años. Un niño. Su hijo. Una vida que no supo que existía. «Esto es mucho para asimilar», musitó, pasándose una mano por el rostro. Julián asintió, entendiendo. Luego, con una seriedad que no correspondía a su edad, sacó una carta doblada del bolsillo de su chaqueta. «Es para ti. Mamá la escribió antes de morir. Me pidió que te la entregara cuando cumpliera 13. Héctor tomó la carta sin abrirla, como si el papel le quemara los dedos. La guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Se quedó mirando al niño, como si de pronto el universo le hubiera dado una segunda oportunidad. «¿Dónde vives?». «Con mi tía. En un piso pequeño cerca del río. Pero ella está enferma y yo... Bueno, no tenemos mucho». Héctor sintió un nudo formarse en su garganta. No solo era padre, sino que su hijo necesitaba ayuda. De pronto, todos sus logros, sus edificios premiados y su cuenta bancaria parecieron irrelevantes. El niño bajó la mirada, temiendo haber dicho demasiado. Pero Héctor no se alejó. Se agachó y le puso una mano en el hombro. «Te llevaré a casa. Y después, hablaremos. ¿Te parece?». Julián asintió con un brillo esperanzado en los ojos. Mientras caminaban juntos, el corazón de Héctor latía con fuerza, entremezclando miedo, asombro y una emoción que no sentía desde hacía décadas. Sin embargo, algo en el fondo de su alma le susurraba que ese encuentro no era una simple casualidad, y que esa carta que llevaba en el bolsillo aún guardaba secretos que cambiarían todo. Lo que no sabía era que alguien más los observaba desde la distancia, con una mirada llena de rencor, y esa sombra del pasado estaba por volver. ¿Listo para descubrir lo que esconde esa carta? Porque Héctor todavía no sabe que su vida apenas empieza a desenredarse.
La casa de la tía de Julián estaba en un barrio antiguo de Salamanca, en una calle adoquinada, donde las fachadas conservaban aún los balcones de hierro forjado y las cortinas de encaje. Héctor se sorprendió al ver que el edificio no tenía ascensor, y más aún cuando el niño, con naturalidad, subió los 3 pisos cargando una mochila visiblemente pesada. La puerta se abrió con un chirrido leve. Dentro, el ambiente olía a sopa de verduras y a lavanda. Una mujer de rostro delgado, con ojeras pronunciadas y una manta sobre los hombros, apareció en el marco de la puerta. «Julián, ¿quién es este señor?» «Tía Rosa». «Él es Héctor, el amigo de mamá», respondió Julián, evitando mencionar más. Rosa lo observó en silencio. No dijo nada más, pero su mirada era una mezcla de sorpresa, reconocimiento y algo más cercano a la culpa. Héctor, incómodo, saludó con un gesto leve. «Encantado. Lamento venir así, sin avisar». Rosa se apartó, dejándolos pasar. El piso era pequeño pero limpio, con muebles gastados y fotografías en blanco y negro colgadas con esmero. En el centro del salón, un retrato de Clara sonreía desde un marco de madera. El corazón de Héctor se encogió. Era la misma sonrisa de la foto que el niño le había mostrado. Rosa le ofreció una silla, y luego, con voz débil, pidió a Julián que fuera a la cocina a calentar un poco de sopa. Cuando quedaron solos, ella habló sin rodeos. «No esperaba que vinieras. Clara me pidió que no te buscara. Quería protegerte». «¿Protegerme?», repitió Héctor sin entender. «¿De qué?». «De ti mismo. Quizás. De tu vida. Pensaba que tú habías elegido un camino en el que no cabían ni ella ni un hijo». Héctor desvió la mirada. No podía negarlo. Durante años, había priorizado su carrera, su prestigio, sus edificios, olvidando que una vida también se construye con personas, no solo con planos. Rosa le entregó una pequeña caja de madera, con el nombre Clara grabado a mano. Dentro había cartas, dibujos de Julián y un diario. Héctor hojeó algunas páginas. Clara había escrito sobre el embarazo, sobre las noches en vela, sobre el primer diente de Julián y sobre el deseo frustrado de contarle todo. «¿Por qué no me lo dijo?». Te escribió una vez, pero nunca recibió respuesta. Después, pensó que ya era tarde, que si aparecía con un niño, lo verías como una carga, no como un regalo. En ese momento, Julián volvió con 2 tazas humeantes. Se sentó en silencio, mirándolo con una mezcla de timidez y expectativa. Héctor tomó una decisión. No podía borrar los años perdidos, pero aún podía construir algo nuevo. «¿Te gustaría venir a comer conmigo este fin de semana?», le preguntó al niño. «Hay un restaurante en la Plaza Mayor que tiene unas croquetas que recordarás toda la vida». Los ojos de Julián se iluminaron. «Sí». Rosa sonrió, agradecida y cansada. Y aunque no dijo nada más, Héctor supo que aquella era una bendición silenciosa. Antes de irse, Héctor recordó la carta que aún no había leído. La sacó con cuidado del abrigo y se despidió, prometiendo volver pronto. En la calle, mientras la brisa de la tarde acariciaba su rostro, Héctor se detuvo en un banco y desplegó la hoja escrita a mano por Clara. A medida que leía, sus ojos se fueron llenando de lágrimas. «Si estás leyendo esto, es porque Julián te encontró. Perdóname por no habértelo dicho antes». Cada palabra era un suspiro del pasado, una caricia de una mujer que ya no estaba, pero que había dejado un legado más fuerte que cualquier ausencia. Cuando terminó de leer, Héctor no era el mismo. Lo que esa carta decía no solo cambiaría su presente, sino que lo obligaría a enfrentar el pasado que creía enterrado. Héctor pasó los días siguientes como si caminara por una ciudad que ya no reconocía. Salamanca seguía teniendo las mismas calles, los mismos cafés donde solía reunirse con colegas, los mismos edificios que él mismo había ayudado a restaurar. Pero algo dentro de él se había movido. Cada rincón ahora le recordaba a Clara, a lo que pudo ser, a lo que aún, tal vez podía ser. El sábado por la tarde, se arregló con esmero inusual. Una camisa sin arrugas, una chaqueta ligera y un perfume que no usaba desde hacía años. Frente al espejo, se sintió torpe, no como arquitecto,
sino como hombre, como posible padre, como alguien que intenta aprender a caminar de nuevo por la vida. A las 5 en punto, llegó a la Plaza Mayor. Julián ya lo esperaba junto al kiosco de música, con una camisa abotonada hasta el cuello y un peinado que probablemente su tía había preparado. Héctor se agachó un poco, tratando de verse menos imponente. ¿Listo para las mejores croquetas de Salamanca? Listo, respondió Julián con una sonrisa nerviosa. Caminaron juntos hasta un restaurante pequeño, donde Héctor era cliente habitual. El camarero lo saludó con familiaridad, pero al ver al niño, se sorprendió. ¿Y este caballero joven? Mi amigo, dijo Héctor. Sin pensar demasiado, Julián levantó la mirada hacia él con un brillo especial en los ojos. Durante la cena, hablaron de todo y de nada. Héctor le preguntó por sus materias favoritas, por su equipo de fútbol, por los juegos que le gustaban. Julián respondió con timidez al principio, pero luego se soltó, contándole que le encantaban los trenes, que quería ir algún día a Barcelona para ver el mar, y que, en secreto, escribía cuentos en una libreta escondida debajo del colchón. ¿Y tú?, preguntó Julián de pronto. ¿Qué hacías cuando tenías mi edad? Héctor se quedó en silencio un segundo. Soñaba con construir puentes. Siempre me imaginaba uniendo 2 montañas, 2 pueblos, 2 mundos. La conversación se pausó. Julián bajó la mirada, removiendo las últimas migas de croqueta en el plato. ¿Tú crees que mi mamá te quería todavía? La pregunta llegó como una flecha inesperada. Héctor tragó saliva. Yo creo que nunca dejó de quererme, aunque yo no lo supiera valorar en su momento. Julián asintió. Luego, sacó del bolsillo una hoja doblada. Era un dibujo. Él, Héctor y Clara, sentados juntos en un banco, con un sol grande detrás. Se lo entregó con timidez. Lo hice ayer. Por si acaso, querías guardarlo. Héctor sintió que algo en su pecho se aflojaba. Tomó el dibujo con cuidado, como si fuera un tesoro. No dijo nada, pero su mirada bastó. Después de cenar, lo acompañó de regreso. Al llegar a la puerta del edificio, Julián se detuvo. ¿Puedo preguntarte algo más? Claro. ¿Te gustaría que algún día viviera contigo? El mundo pareció detenerse un instante. Héctor sintió que el aire le faltaba, pero no por miedo, sino por la magnitud de esa posibilidad. Me encantaría. Pero eso es algo que tenemos que construir juntos, poco a poco, como un puente. Julián sonrió y subió las escaleras, sin dejar de mirar hacia atrás. Héctor se quedó un rato más frente al edificio. En su bolsillo, apretaba el dibujo con fuerza. Esa noche, mientras organizaba unos papeles, encontró una carta entre las cosas de Clara que aún no había abierto. Una carta dirigida a Rosa, pero donde se mencionaba algo más. Un secreto, una verdad que nadie le había dicho hasta ahora. El contenido de esa carta lo haría dudar de todo, incluso de si realmente fue él quien abandonó, o si alguien más decidió por él. Aquella carta no era extensa, pero cada línea pesaba como un bloque de piedra. Héctor la leyó una vez, luego otra, incapaz de procesar del todo lo que estaba descubriendo. Era una carta que Clara había escrito a su hermana Rosa poco antes de morir. No estaba firmada con rencor ni tristeza, sino con una serenidad desconcertante. Rosa, si alguna vez decides contárselo, hazlo con cuidado. No quiero que Héctor me odie por proteger a Julián. Lo alejé porque creí que era lo mejor, porque mi orgullo y el tuyo se mezclaron. Pero ya es tarde para mí. Solo espero que algún día él vea más allá de mis errores. Y si llega a conocer a Julián, que lo mire con amor, no con culpa. Héctor dejó caer la carta sobre la mesa. De pronto, los últimos 9 años se le presentaban bajo una nueva luz. Él no la había abandonado. Ella no le había escrito por rabia ni desprecio. Clara lo había alejado para proteger algo. Pero, ¿de qué exactamente? ¿De sí mismo? ¿De su familia? Decidió ir a ver a Rosa al día siguiente. La encontró en la terraza de su apartamento, regando las plantas con la calma de quien guarda tormentas muy dentro. No hubo necesidad de preámbulos.
Leí la carta. Rosa bajó la regadera, sin sorpresa. Sabía que algún día la encontrarías. ¿Por qué? Ella suspiró. Porque Clara tenía miedo. Miedo de que tú no estuvieras preparado. Miedo de que tu vida, tus proyectos, tu mundo, no tuvieran sitio para un niño. Y también porque yo la convencí. Pensé que era lo correcto. Me arrebataste 9 años, Rosa. 9 años sin saber que tenía un hijo. Y yo lo crié como si fuera mío cuando ella ya no podía con todo. El silencio se impuso durante varios segundos. El viento agitaba las cortinas del balcón como queriendo borrar el pasado. Héctor se sentía dividido. Parte de él quería gritar, reclamar, exigir justicia. Otra parte solo pensaba en Julián, en su sonrisa, en su dibujo, en la pregunta de la otra noche. Él me preguntó si algún día podría vivir conmigo. ¿Y tú qué le dijiste? Que sí. Que construiríamos ese puente juntos. Rosa sonrió con tristeza. Entonces no pierdas tiempo con el pasado. Hazlo ahora. Esa misma noche, Héctor volvió a casa y abrió el viejo baúl donde guardaba los planos de sus primeros proyectos. Sacó uno, en particular. Un refugio para niños en zonas rurales que nunca había llegado a construir. Lo miró con nuevos ojos. Luego, comenzó a escribir. Una semana más tarde, lo invitaron a una feria escolar donde Julián presentaría un cuento ilustrado. El evento era en el patio del colegio, decorado con guirnaldas hechas a mano y mesas con bizcochos traídos por las madres. Cuando Héctor llegó, Julián estaba nervioso. Vestía una camisa azul clara, el cabello peinado hacia un lado. Al verlo, los ojos del niño se iluminaron. «¿Viniste? No me lo perdería por nada». El cuento que Julián leyó era sencillo, pero cargado de símbolos. Hablaba de un árbol viejo que había perdido una rama hace años. Pero un día, una pequeña semilla regresaba para crecer a su lado. Todos aplaudieron. Héctor no pudo evitar que se le empañaran los ojos. Al final del acto, Julián corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «¿Sabes? Este cuento es sobre nosotros», susurró. «Lo sé, Illo». Fue la primera vez que usó esa palabra. ¿Y Julián? No la corrigió. Esa misma noche, alguien tocó a la puerta de Héctor. Una visita inesperada con una propuesta que lo obligaría a tomar la decisión más importante de su vida. La noche era serena, pero dentro de Héctor, un torbellino comenzaba a formarse. El timbre sonó por segunda vez. Al abrir la puerta, se encontró frente a un hombre mayor, de cabello blanco perfectamente peinado, con un maletín de cuero en la mano y un gesto amable pero serio. «Señor Héctor Navarro, soy Tomás Alcalá. Represento a la Fundación Raíces del Futuro». Héctor frunció el ceño, confundido. «¿Le puedo ayudar? Hemos seguido su trabajo desde hace años y recientemente supimos de su antiguo proyecto sobre refugios para niños. Uno de nuestros voluntarios estuvo en la feria escolar y escuchó su conversación con el niño. ¿Julián? ¿Cierto?» Héctor se tensó. «¿Qué quiere exactamente?» El hombre le ofreció una carpeta. «Queremos financiar la construcción de su refugio. Pero hay una condición. Debe ser usted quien lo dirija. Dejaría Madrid por al menos un año y se instalaría en la región de La Vera, en Cáceres. Es un lugar apartado, con comunidades que necesitan mucho más que planos. Necesitan presencia, corazón y paciencia». Héctor bajó la mirada hacia los planos que había dejado sobre la mesa días antes. El mismo refugio que había soñado años atrás. Ahora podía ser real, pero significaba dejar su estudio, sus clientes, su zona de confort, y también tomar una decisión definitiva sobre Julián. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Tiene hasta el viernes. Pero si me permite una opinión, no todas las puertas se abren 2 veces. Señor Navarro. El hombre se despidió y Héctor se quedó solo. Esa noche apenas durmió. En su mente, el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban. Veía la sonrisa de Julián, la carta de Clara, la voz quebrada de Rosa, y esa semilla de amor que había germinado entre ellos casi sin darse cuenta. A la mañana siguiente, llevó a Julián al parque. Se sentaron en un banco de madera bajo un almendro en flor. «¿Te acuerdas del cuento que escribiste?», le preguntó. «Claro. El del árbol y la semilla. Pues resulta que quieren ayudarme a plantar ese árbol de verdad. En un lugar donde hay muchos niños que también necesitan crecer.
Julián abrió los ojos con sorpresa. ¿Nos vamos a mudar? Solo si tú quieres. Sería una aventura. Tendríamos que construir todo desde cero. Escuela nueva. Casa nueva. Amigos nuevos. El niño dudó un segundo. ¿Tú vas a estar? Cada día. Entonces sí. Héctor rió. La claridad con la que Julián respondía le daba fuerza. Durante los días siguientes, prepararon todo. Rosa les ayudó con los papeles. Y aunque la despedida fue emotiva, les prometió visitarlos cada mes. El viernes por la tarde, Héctor firmó el contrato con la fundación. En el documento, por primera vez, escribió junto a su nombre y su hijo, Julián Navarro. Se mudaron a una casita de piedra a las afueras de un pueblo pequeño. No había grandes lujos, pero el aire era limpio, la gente amable, y las tardes se llenaban de conversaciones frente al fuego. Héctor enseñaba a Julián a medir, a dibujar, a soñar, y Julián, a cambio, le enseñaba a reír con los ojos, a pedir perdón sin palabras, a reconstruirse con ternura. El refugio comenzó como un dibujo en un cuaderno, y terminó como un edificio de madera y esperanza. Llegaron niños de todas partes, huérfanos, hijos de migrantes, pequeños con historias rotas, y poco a poco, con cada ladrillo, Héctor no solo construía un espacio, sino que se reconstruía a sí mismo. Un día, mientras organizaban una jornada de puertas abiertas, Julián corrió hacia él agitando una hoja. «Papá, mira lo que escribí para leer a los visitantes». Héctor se detuvo. Esa fue la primera vez que Julián lo llamó así. Sin dudar. Sin esperar respuesta. ¿Puedes leérmelo? El niño asintió. Este lugar es para los que alguna vez sintieron que no tenían a nadie. Pero aquí, todos tenemos a alguien. Yo tenía un árbol perdido, pero ahora tengo raíces. Este es mi hogar, y mi papá es el arquitecto del amor. Héctor lo abrazó con fuerza. Incapaz de hablar. El acto fue un éxito. Vecinos, autoridades locales, niños y voluntarios celebraron con música, comida casera, y una alegría sencilla que envolvía a todos. Al final del día, Héctor miró al cielo estrellado y pensó en Clara. Se preguntó si, desde donde estuviera, los estaría viendo. Gracias, murmuró. Y en ese instante, no hubo pasado que doliera, ni culpa que pesara. Solo la certeza de que a veces, para encontrar el camino, hay que perderse primero. Porque a veces, los lazos más fuertes no nacen del tiempo, sino de la decisión de quedarse y construir juntos. Lo que un día se perdió, a veces la vida nos sorprende con silencios más elocuentes que 1000 palabras. Como ese momento en que un niño, con una hoja en la mano y el corazón abierto, llamó papá por primera vez. Y todo el pasado se desvaneció como niebla ante el sol. ¿Y usted? ¿Qué sintió al escuchar esta historia? Si le tocó el alma, escriba un 1 en los comentarios. Y si cree que hay algo que podríamos mejorar, no dude en compartirlo con un 0. Todas las voces importan. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para redimirse, para empezar de nuevo, para construir hogar donde antes solo había vacío. Héctor no solo encontró un hijo, encontró sentido. Y Julián, en ese arquitecto herido, descubrió algo más fuerte que los lazos de sangre. El compromiso de quedarse, porque a veces, el verdadero acto de amor no es decir, te quiero, sino quedarse a construir, ladrillo a ladrillo, un futuro compartido. Todos merecemos una segunda oportunidad. Como esas casas antiguas con grietas, que al ser restauradas con cuidado, vuelven a brillar con más alma que nunca. Así es también el corazón humano. Basta con una chispa de bondad, una mano tendida, una promesa cumplida. Como una lámpara encendida en una ventana lejana. Un solo gesto puede guiarnos en las noches más oscuras. Dedique un momento a reflexionar. ¿Hay alguien en su vida que aún espera ese abrazo, esa palabra, ese perdón? La familia no siempre se elige, pero sí se construye. Y si esta historia le ha tocado el corazón, si ha sembrado aunque sea una semilla de esperanza, compártala con alguien que lo necesite. Tal vez, como Héctor, también pueda cambiar una vida, empezando por la suya.